Y vamos a compartir pantalla. Nosotros en la última clase quedamos en lo que era el concepto de caída libre y habíamos dicho algunas cositas que nos hacían usar la información previa que conozco en el concepto de caída libre, con una pequeña variante. Mientras que en el movimiento horizontal que hemos visto hasta ahora, nosotros la aceleración podía tener cualquier valor. En el caso de la caída libre, la aceleración tiene un único valor. Y ya dijimos que era 9, vamos a aceptar como valor válido, y es como una constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aclaramos y lo dijimos y lo recalcamos, que a nadie se le ocurra decirme que la aceleración debido, y voy a ponerlo entre comillas, debido a la fuerza de gravedad, es positiva cuando sube y es negativa cuando baje. Demostramos sin ninguna dificultad que el concepto de aceleración es negativo, no importa cuál sea la condición, ya sea que el objeto suba o ya sea que el objeto caiga. Comentamos sobre lo que es la referencia. La referencia es exactamente igual que como el caso del movimiento horizontal. Yo tengo una recta y en la recta yo defino mi cero y a partir de ahí, entonces yo hago el estudio. Y si no está definido en el problema, pues yo puedo establecerlo donde deseo. Lo único que debo tener cuidado es lo mismo que tengo yo con el concepto de la recta horizontal. Cuando yo marco mi referencia, para la derecha de esa referencia es positiva, los valores de la posición, y para la izquierda son negativos los valores de posición. Es la única condición que no cambia, que debo recordarla cuando establezco la referencia. Entonces, el estudiar un movimiento en movimiento horizontal y cambiar a un concepto de caída libre es exactamente igual. Las leyes, las reglas que yo conozco del movimiento uniformemente acelerado son válidas aquí. O sea, aplican las mismas relaciones. Por lo tanto, no tengo dificultad, ya las conozco, no tengo que deducirlas. Y segundo, lo único que tengo que tener presente es que cuando hablo en caída libre, yo estoy tomando un referente que es lo que llamamos nosotros el eje vertical, y entonces usted tiene que hablar de Y. Como solamente estoy hablando en una línea, aquí tengo que definir dónde está mi cero. La recta me lo hace y ya. Ahora hay un detalle interesante en el concepto de caída libre, y es que hay un lugar que no creo que podamos pasarlo por ahora, tal como está concebido, y es lo que llamamos el piso. De allí no hay hacia abajo. Por lo tanto, el movimiento en la línea vertical, tal como está dibujado allí, se ve limitado cuando el objeto toca el piso. Posteriormente, más adelante, podrán surgir situaciones donde se introduce un objeto más allá del piso y ya lo veríamos como un concepto de trabajo y cosas por el estilo. Pero por ahora no hay nada que haga que un objeto se introduzca en el piso, ¿sí? Entonces, mi límite para el movimiento vertical hacia abajo sería el piso, mientras que hacia arriba no podríamos establecer un límite. Ahora bien, el movimiento en caída libre es una aproximación que hacemos tomando en cuenta que el objeto cae muy cerca de la superficie terrestre, porque cuando está algo alejado de la superficie terrestre, entran entonces en juego otro tipo de situaciones que por ahora no la voy a meter, ¿sí? Más adelante, cuando volvemos al concepto de fuerza, los voy a introducir y ya me daré cuenta de que eso es un término adicional,
pero que no hace efecto sobre el movimiento en el sentido de que lo sigue describiendo y puedo adicionarlo nada más. Bien, entonces, cuando yo tengo un sistema de este tipo, la pregunta tiene que ser por parte de usted, ¿dónde queda mi cero? El dónde lo puedo elegir yo, a menos que me lo digan. ¿Sí? Entonces, decíamos nosotros que la aceleración la vamos a considerar como el valor de g, que es la aceleración de la gravedad, y para efectos numéricos es igual a este número. Pero si decimos que su valor es un valor negativo, significa que las relaciones que yo conozco de cinemática, de movimiento uniformemente acelerado, va a cambiarme en signo cuando aparece la aceleración. Y como todo ocurre en Y, entonces usted la ecuación que conoce de la ecuación de movimiento para un movimiento uniformemente acelerado, que era x igual a vt más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado más x0, aquí cambia simplemente como y igual a v0, pero como estamos hablando en y, uno lo va a escribir y0 por t menos un medio, en vez de poner aceleración ponemos el valor de g, t al cuadrado más y0. La otra que conocíamos nosotros, la velocidad final, la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, se torna entonces la velocidad en y es igual a la velocidad en y inicial por el tiempo menos g, que sería aceleración, por t. Y la otra que conocíamos nosotros, que es la velocidad al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, se tornaría como una ecuación de esta manera. Y todas entonces son aplicables. Con haber puesto el signo inmediatamente en la relación, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de g por el 9,8. Es lo que he hecho. Si yo me pongo a mirarlo de manera vectorial, que lo vamos a hacer más adelante, entonces las cosas se toman en cuenta y se marca de alguna manera. Pero por ahora no me voy a preocupar, porque esto es la línea. Y en la línea es fácil de trabajar. Bien, entonces no estamos escribiendo nada nuevo. Todo lo que yo escribí anteriormente, ahora se ve así. La única preocupación que debo tener, y eso es una preocupación no trascendente, es saber dónde queda Y0. Porque puede ser que me lo digan o puede ser que yo elija. Y si yo elijo, eso es más fácil. Siempre elijo de la forma más cómoda posible. Y asunto resuelto. Bien, entonces lo que nos queda es visualizarlo con algunos ejemplos para que veamos que esto no es nada diferente a lo que ya nosotros vimos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar el siguiente ejemplo. Tomo este ejemplo que está en el libro que yo les recomendé, que en este caso es el Serway. Dice, a una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio, se le da una velocidad inicial de 20,0 metros sobre segundos, directo hacia arriba. El edificio tiene 50,0 metros de alto y la piedra apenas libra el borde del techo en su camino hacia abajo, como se muestra en la figura. Pregunta, use
el tiempo A igual 0 como el tiempo cuando la piedra deja la mano del lanzador en la posición A y determina el tiempo en que la piedra llega a su altura máxima. Hace falta dibujar y yo le voy a hacer el dibujo. ¿Sí? Y vamos a tomar este que está aquí. Y aquí está. Bien, como está el dibujo, tenemos al individuo y dice que una piedra se lanza desde lo alto de un edificio y se le da una velocidad inicial de 20,0 metros sobre segundo directo hacia arriba. O sea que el individuo aquí lanza la piedra y la piedra sube con una velocidad de 20,0 metros sobre segundos. Eso es lo que me está diciendo el enunciado. Y me comenta que el edificio tiene una altura de 50,0 metros y cuando la piedra sube, llega hasta un punto, es decir, su velocidad comienza a decrecer sucesivamente hasta hacerse cero y llega a B. Posteriormente, la piedra comienza a descender, pasando su velocidad de V igual 0 a un valor cada vez más grande de V y en un momento determinado vuelve a pasar por el punto donde fue lanzada, que es lo que está marcado aquí como C, y la piedra dice que apenas libra el borde, por lo tanto sigue cayendo y su velocidad se sigue incrementando, incrementando hasta llegar al suelo. ¿Sí? Todo esto ocurre en un tiempo determinado en subida y en un tiempo determinado en bajada. Así que aquí me encuentro con algunas cosas interesantes. El movimiento está con un movimiento uniformemente acelerado. Significa que la aceleración del cuerpo cuando está subiendo es exactamente igual cuando el cuerpo está bajando. Es decir, su valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero resulta que en la medida en la cual el objeto sube, su velocidad se decrece, mientras que cuando el objeto cae, su velocidad se incrementa. Como es un movimiento simétrico, yo esperaría que el valor de la velocidad que tiene la partícula, que en este caso es una pelota lanzada desde A, cuando pasa nuevamente por A, es decir, en C, sea el valor numérico exactamente igual. Si la velocidad con que fue lanzada es 20, cuando se encuentra en C, que es exactamente el mismo lugar donde está A, su velocidad debe ser también 20. Eso es lo que yo esperaría, porque no hay no hay nada que me impida o nada que me altere el movimiento de la partícula, por lo tanto, su velocidad en A y C serán iguales. Ya sé que la velocidad en B, producto del decrecimiento cuando está subiendo, se hace cero y posteriormente se hace distinto de cero. Ahora bien, en la medida en la cual sube, su velocidad decrece. En la medida en la cual baja, su velocidad se incrementa. Hablo de los valores numéricos, pero si yo tomo en cuenta que este es el eje vertical, entonces cuando está subiendo, su velocidad se hace cada vez pequeña, pero sigue siendo positiva. Mientras que cuando está cayendo, su velocidad se incrementa, pero el valor numérico de la misma es negativo. ¿Ya? Porque el eje vertical me lo está diciendo, está regresando, y al estar regresando su velocidad es negativa. Y sigue pasando por la izquierda de la recta, es decir, hacia abajo, y por lo tanto sigue siendo negativa, nada más que es cada vez mayor. Pasa de 20 a un valor mucho más grande sucesivamente hasta llegar al suelo. Bien, pero eso no es la pregunta que me está haciendo en este caso. La pregunta es, use para t igual 0 en A y determine el tiempo en que la piedra llega a su máxima altura, es decir, cuando llega al punto B. Bien,
tengo la información tal como está señalada aquí en el dibujo. Y ahora yo tengo que establecer un referente. Como el problema me está diciendo que tome el tiempo t igual 0, justo donde está A, entonces yo voy a poner allí mi referente. Y yo pongo allí mi y0. Al poner mi y0 allí, significa que los valores que tengo de la pelota cada vez que va subiendo y cuando llega a B es positivo. Y cuando vuelve y cae y pasa por C, es positivo. Nada más que decreciente en cada punto de B a C, mientras que de A a B es creciente. ¿Y qué pasa cuando pasamos de C a D? A ahora será valores negativos de Y. Y entonces tendré valores negativos, negativos, hasta terminar en D y después en E. Y ese valor será negativo para mí. Con respecto a mi referencia aquí, en A. Ahora, si la pude haber puesto en otro sitio, claro que sí, la pude haber puesto mi Y justo debajo, en el punto donde está la base del edificio. Y ahí pude poner mi Y0. ¿Cambia algo con respecto a la información primera que estaba contando de A a B? No, sigue siendo válida. ¿Cambia algo la información con respecto a B y C? No. Sí cambia porque ahora sigue siendo, sigue siendo positivo, perdón, no cambia. Y de C a D y de D a E, ahí sí cambió, ahora sigue es positivo, pero sigue siendo decreciente hasta hacerse cero. No hay ningún problema, eso es un referente que yo puedo poner, ya sea en la base del edificio o, como dije, en donde está A. Eso es una decisión mía que yo puedo tomar. Bien, yo voy a ponerla, como dije, en A. Entonces, para poder contestar la pregunta, quiero saber cuánto tiempo y determina el tiempo en que la piedra llega a su altura máxima. Bien, para saber eso, tengo tres relaciones de cinemática y cualquiera de ellas podría usar. La primera, podría usarla, pero necesitaría saber cuál es el punto máximo, que no lo conozco, así que quizás no me sirva. La segunda, podría determinar con la segunda el tiempo que demora en subir. Y esa es la pregunta. Ajá, entonces podríamos usar la segunda ecuación que está allí. Entonces yo la tomaría. VY es igual a VY0 menos GT. En el punto más elevado, su velocidad es cero. Si su velocidad es cero, entonces este señor aquí es cero en Y max y por lo tanto el tiempo va a ser igual a la velocidad que tiene dividido entre G. Y en este caso tendríamos 20 metros segundos y 9,8 metros segundo al cuadrado. Así que el tiempo va a ser, ustedes me dirán, usen su calculadora y díganme cuánto es ese tiempo. ¿Cuánto dio? ¿2, qué? 2.04 metros por segundo. 2,04. ¿Qué unidades? Metros sobre segundos. No, segundos. Segundos, exactamente. 2,04 segundos. Esta sería la respuesta. Nada del otro mundo, muy facilito. Y vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Cuál es la altura máxima de la piedra?
Bien. La pregunta es, ¿cuál es la altura máxima ahora? Nuevamente tengo las tres relaciones de cinemática que conocía y puedo utilizar ya sea la primera, porque ya conozco el tiempo y podríamos calcularla, o puedo usar la tercera que aparece allí. Me es más cómodo usar la tercera. Y0 la pusimos igual a 0 y y máxima VY es 0, así que y es igual, despejando de aquí, a VY 0 al cuadrado entre 2G la raíz. Y entonces usted ponga los números y haga la operación. Dígame usted. 1,02 1,02 que es mangotines. metros por segundo. Metros por segundo. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? 0,1 ¿Y las unidades? metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ah, no, es metros. Es la altura, ¿verdad? Dígame usted. Sí, es metros. Ahí están puestas las unidades, así que usted es el que hace la... Metros. Metros porque se simplifican. Metros cuadrados con metros cuadrados y segundos cuadrados con segundos cuadrados. No. Sí, es ¿Dónde metros. tengo? Sí, es metros, profe, porque, por ejemplo, ay, no. El valor está mal. Ya vengo. Creo que es 4,5. 4,5. Yo tengo un problema muy serio con lo que usted está calculando, porque yo nada más con ver las cantidades no me da. 20 al cuadrado no me da. Eso es 400. Sí, eso es lo que acabo de hacer. Y 400 entre 10, entre 20 y la raíz no me puede dar un número chico. Profe, 20,40. ¿Dónde te sacó 20,40? O sea, es que Ah, 20, me está 20 diciendo la está respuesta. cuadrado. Sí. Ya. Ok. ¿Los demás coinciden con usted? O sea que nada más hay dos personas haciendo cálculo aquí. Creo que es Sí, profe, está bien. Profe, 20,41. 20,40, profe. 20,40. ¿Cuántas cifras significativas estoy manejando? ¿Mm? A ver.
¿Se me escucha? ¿No escucha? ¿Me escucha? Cifras significativas. ¿Me escucha? Metros. Le escucho, diga, hable. Es una cifra significativa. ¿Una sola cifra significativa? Las que están manejando ahí, sí. Profe, son 3. Sí. Son 3 cifras significativas las que hay allí. Por lo tanto, mi respuesta debe tener 3 cifras significativas. 20,4. Ok, las unidades Metro. debe ser metros. No sé dónde están sacando que da metros segundos. $20,4 me parece posible. Profe, Porque sería 400 entre 20 y la raíz. Diga. pero a ese 20.4 no toca sacarle la raíz. No sé, dígame usted. ¿Usted hizo la operación matemática? Se supone que hay que La raíz sacarle se la saca raíz, cuando porque el vas a- 20.4 da de la división de 20 al cuadrado sobre 2.2 por 9.8. Por la gravedad, sí, profe. Hay que Sí, sacarle la raíz. ese es el resultado de la división. A ese 20.4 hay que sacar Conclusión. 9.51 metros. Exacto. Conclusión. Por eso es que me da 4.51. Me van a hacer la operación a mí. Ave María Profe, Purísima. pero ¿por qué hay que sacarle la raíz si ya la raíz se le Hágala. sacó completa cuando se hizo la operación? Si lo No, porque es que si O sea, tú si yo le divides, saco la raíz aparte, me sale 4.51. 4.51. O sea, a la raíz de 20.4. pero 20.4 luego no da de 20 a la 2 sobre 2 por 9.8. Conclusión. Es 4.51. $4.51 dice que da. Y da 4.51. Profe, a mí no me da eso. Mire, Profe, a mí también me salió 4.51. Pero Es es que- porque le están sacando la raíz. Es que no por entiendo. eso en la Pero es que operación ahí dice está la que hay que raíz. sacarle la raíz a 20 elevado a la 2 sobre 2 por 9.8. Ya resolviste lo de adentro, pero tienes que sacarle a eso la No, raíz. yo tengo un error, discúlpenme, jóvenes. ¿Saben qué? Sí, exacto. Ese Mire, No. ustedes están viendo la ecuación y nadie me dijo por qué yo le metí esa raíz. Sí, porque es que yo creo que yo de hecho la estaba despejando en la manera en la que ¿Por yo qué le metí despejo una raíz y ahí? no entendí por qué le metió la raíz. Ay, nadie dice nada, todo el mundo dice que está bien. Y las unidades no me estaban dando, es que no entiendo que las unidades no me dan. Porque es que yo Con la no, raíz no me dan las unidades. yo no estaba despejando así. Por eso quizás alguien tenía la duda. Si yo dejo la raíz ahí y hago la operación aquí, me queda 1 metro, raíz de metro, y eso no puede ser. Me está diciendo que no da. Porque aquí se me cancela el segundo con el segundo cuadrado. Y el metro cuadrado se me cancela con 1 metro acá y me queda metro. Y me queda la raíz de metro. La raíz de metro, La exacto. raíz de metro no es nada. Hay un error. Entonces yo tengo que ir para atrás a ver qué fue lo que hice que me está dando
las unidades no coinciden con las unidades que deben darme. Creo que fue Y en ya el, me estoy en el dando de- cuenta que este señor que está aquí escrito tiene una raíz que no debe ir. Yo alegremente le metí una raíz aquí cuando no tengo que meterle ninguna raíz. Simplemente es agarrar a VY0, lo mando al miembro izquierdo o mando a 2GY al miembro de izquierdo y ya, y divide entre 2G. Nadie dijo nada. Todo el mundo se quedó feliz de la vida. Esto simplemente es VY0 al cuadrado entre 2G. Ya. ¿Sí? Ahora cuando hago esta operación, se me cancelan segundos al cuadrado, se me cancela un metro y me queda metro. Y ahora sí me está dando las unidades de altura, de distancia. 20. Entonces, Profe, entonces sí es 20.4. ajá, Pero es que exacto. por eso es que era, yo no entendía por qué tenían que sacar la raíz a eso si se supone que estaban buscando el Pero metro. usted tiene que decir, profesor, se equivocó. Yo no soy perfecto. Me puedo equivocar. Vale, perfecto. Vamos con una tercera pregunta. Me alegra que se hayan dado cuenta algunos por ahí. Y está bien la duda que presentaba acá el otro, que decía que había una raíz. Y ahí también me comenzó a dar el campanazo. Tenía razón. Tal como estaba la operación matemática, tenía que darme el número que él decía. Aquí hay otra pregunta. La tercera pregunta. Dice que determina la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde la que se lanzó. Esa respuesta es una respuesta que se puede dar de dos maneras. Una desde el punto de vista conceptual y la otra desde el punto de vista matemático. Y ambas deben coincidir. Conceptual ya la di hace un momento. Les expliqué y les dije que cuando llega a este punto, como es un momento reversible, todo lo que ocurrió en ascenso debe ser equivalente a lo que ocurre en descenso. Es decir, así como tiene un valor de velocidad en cualquier punto cuando está subiendo, asimismo tendrá un valor de velocidad cuando está bajando. Pero esos valores en ese mismo lugar son iguales, porque es reversible. Entonces, yo debo esperar que la velocidad que tenga cuando pasa por el lugar donde se lanzó, que en este caso se llama C, sea igual a 20 el valor. Pero no puede ser más 20, porque si fuera más 20, se estuviese alejando. Y en este caso no es cierto, se estaba acercando. Así que tendría que ser menos 20. Si tomo en cuenta el concepto de la recta horizontal, debería ser, si es más 20, se estaría moviendo hacia la derecha. Pero no es cierto, le estás volviendo al punto de origen. Por lo tanto, tiene que estar moviéndose hacia la izquierda. Así que debe ser menos 20. Ok, ahora lo hacemos por la parte formal y lo puedo hacer con cualquiera de la información que tengo ya previamente. Conozco el tiempo de subida, así que conozco el tiempo de bajada hasta C. Y conozco la altura máxima, por lo tanto puedo sacarla. O puedo suponer que mi punto es 0 y a partir de allí puedo calcular el valor de la velocidad. Tomaría la tercera ecuación que está aquí señalada, donde y y0 son iguales, es 0, así que esto es 0 y 0 por cualquier número da 0 y tendríamos nosotros esta ecuación reducida a VY al cuadrado igual a VY0 al cuadrado. ¿Sí? Esa es una forma de mirarlo rápidamente. La otra es tomar la primera. En la primera usted podría decir Y0 es 0, Y es 0. Así que tendríamos esta relación que está aquí y podríamos conseguir el tiempo de subida y bajada. Pero entonces después tendría que usar la tercera para volver a calcular. La segunda, perdón, para entonces calcular
el valor de la velocidad, que es la pregunta que se está haciendo. ¿Sí? Y esta ecuación está mal escrita, disculpen. Oye, nadie dice nada, todo el mundo se queda callado. Esta segunda ecuación, aquí yo le metí. Ya. Si no da, si no, no va a dar, me va a dar. Bien. Me va a dar una VY por T, me va a dar entonces un espacio. Y esto es velocidad. Ok, entonces puedo usar la primera y entonces al usar la primera, ese tiempo que consigo lo meto aquí en la segunda ecuación y así conseguiríamos la velocidad nuevamente aquí. ¿Sí? Pero como dije, para mí me resulta más cómodo utilizar la tercera. Y0 y Y son iguales, o sea, valen 0 cada uno, así que sería 0 menos 0, sigue siendo 0, así que esto es 0 que está aquí, y me dice que VY al cuadrado es igual a VY inicial al cuadrado. Es decir, se cancelan y dice que VY es igual a VY0. O sea que es igual ajá, pero como le saqué la raíz, tengo un más menos aquí. ¿Sí? Uh-huh. Pero entonces aquí tengo la duda y alguien va a quedar con la duda y va a decir, bueno, pero es que no sé cuál es el valor que tengo que ponerle. Y tiene razón al decirlo. Entonces lo mejor para comprobarlo es utilizar esta primera y después poner el valor aquí. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted qué restó allá que le dio 0? ¿La altura qué? Aquí yo resté 0 menos 0. Porque estoy aquí. Estoy aquí. Y ahí queda mi Y0, ¿se acuerdan? Que yo le comenté que queda aquí. Si ahí estoy allí al inicio, es Y0 y al final es Y0. Ah, sí, cierto. Entonces 0 dos veces. Ya. Uh-huh. Nosotros ya habíamos conseguido el tiempo de subida. Aquí está, 7,04. Así que puedo hacerlo paralelo aquí. Así que el tiempo de subida es igual a 2,04 segundos. El tiempo de subida y bajada sería igual a 2 veces el tiempo de subida o es igual a 2 veces el tiempo de bajada. O en otras palabras, es igual a 4,08 segundos. Así que vamos a reemplazar ese número en la segunda ecuación, esta que está aquí. ¿Sí? Este tiempo vale 4,08 y este señor vale 20. Así que sustituyendo, VY es igual a VY0 menos GT. Pero estamos hablando del tiempo que sube y baja. Así que sería 20,0 metros segundos menos 9,8 metros segundo al cuadrado multiplicado por 4,08 segundos. O sea que VY es igual a, díganme ustedes. Y ya me doy cuenta que es negativo. ¿Sí? Porque el segundo término del lado derecho es más grande que este señor. Esto es 10 por 4, 40. Ya me está diciendo que es más grande. ¿Y cuánto le dio? Bueno, ponemos aquí, lo voy a poner en rojo para que a nadie se le pase. Debe darle, según su calculadora, Menos 19,9 segundos. hay otro decimal más. 9.
19.98. Entonces no puede ser 19,9. Cuando usted redondea, le queda, tiene que dar 3 cifras significativas, le quedaría 20,0. ¿Me explico? 3,0. ¿Sí? Debe tener cuidado con la forma como lo hace, porque eliminó muy rápidamente un decimal ahí. En este caso, una décima que altera y da el número que esperábamos. En la primera que yo utilicé, quedaba la duda de no saber cuál era la posibilidad, porque como saca la raíz, en la raíz pueden ser 2 posibilidades para mí. Así que aquí sí vemos claramente que el valor es menos 20. Bien. Todavía hay más preguntas para poder contestar. Y tengo esta. Profe, disculpe, tengo otra pregunta. La escucho. Estoy echando para atrás. Es que Claro. me perdí aquí en la fórmula aquí donde estuvo despejando V y E. ¿Qué pasó con la gravedad? Ahí está 9,8. No, del otro lado, acá. Ah, pero es que está multiplicando por 0. Ya. ¿Y el más menos por qué? Es que tengo una raíz. Ah, cierto, pueden ser las dos. Vale. Bien, entonces, la siguiente pregunta. Encuentre la velocidad y la posición de la piedra en T 5 segundos. Ya de partida me está diciendo que estamos en un lugar más allá de C, porque en C son 4,08. Así que me está diciendo en algún sitio más adelante, o sea, este punto llamado D, ¿sí? Que no corresponde exactamente a C, sino que en algún lugar por aquí y simplemente se ha marcado en este punto. Bien, nuevamente me pide la pregunta sencilla, la velocidad. Así que claramente la segunda relación que está allí es la que puedo utilizar. Ahora, puedo usar la tercera si deseo, pero sí, solo si conozco dónde está a los 5 segundos, cosa que no sé. Así que si no lo sé, no la puedo utilizar. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo conseguir? Con la primera ecuación, puedo conseguir el dónde, porque tengo el tiempo de 5 segundos, y después entonces sustituyo acá. Pero creo que lo más sencillo es utilizar la segunda que aparece aquí. Entonces, porque quiero la velocidad a los 5 segundos. Ay. Así que póngale los numeritos y dígame usted cuánto es el valor. VY0 es 20, G 9,8 y el tiempo son 5. Y eso nos debe dar valor Debe dar un valor negativo, ¿verdad? porque estoy por debajo del Porque 0. está bajando. Me dio menos 29 metros. Cifras significativas. Me estaba diciendo solamente 2. Y deben ser 3. Profe, a mí me dio lo mismo, menos 29, solo. 2 cifras significativas, no. Son 3. Le falta una cifra significativa.
No he dicho que el número no esté mal, sino que el número de cifras significativas no es el correcto. 29.000. 4 cifras significativas. 0, 0, 0. 0, 0. No entendí. 29.0, no. Ah, ok, eso es otra cosa. No es 29,000. Ujú. No es lo Cero. mismo. 29,0. ¿Qué? Mangotines, ciruelas. Metros por segundo. Menos 29,0 metros por segundo. Y no es 29, sino 29.0. menos. ¿No? Sí. ¿Cuánto es la velocidad de la posición de la piedra? En t igual 5 segundos, ¿sí? Es decir, ha recorrido de aquí. Ok. Profe, disculpe, ¿usted cree que usted pueda mostrarnos el esquema para un poquito más grande? O sea, yo lo quiero ¿El después. dibujo? Sí, el dibujo, porfa. Ahí está. ¿Sí? Listo, gracias. Esto ya lo hice. Rapidito. Bien. Creo que con esto hemos abordado la parte que corresponde al movimiento en la línea y es necesario entonces abordar el problema haciéndolo un poquito más complejo, porque el movimiento no solamente se da en la línea, el movimiento se puede dar en el plano y se puede dar en el espacio. La ventaja que tenemos, y es que se estableció desde un principio, es que yo establecí un sistema cartesiano, un sistema de referencia que me permite trabajar cada uno de esas dimensiones de manera independiente. Al usar ese concepto y aplicarlo en las situaciones que tengo, significa que ahora yo puedo hacer una combinación o una adición de esas condiciones y puedo describir lo que pasaría en el plano o en el espacio. Pero eso me va a llevar, obviamente, a reescribir un poquito las ecuaciones, pero al reescribirlas es solamente considerar que estoy trabajando usando los dos ejes o los tres a la vez. Pero esa reescripción la voy a hacer ahora sí usando mi concepto vectorial, porque mi concepto vectorial que ya yo comenté, ahora me voy a dar cuenta de que tiene mucho poder, porque cuando yo trabajo en el plano o en el espacio, es necesario saber qué cosa es la izquierda y la derecha, arriba y hacia abajo, adelante y hacia atrás. Pero los vectores son una gran ayuda para poder verlo y por lo tanto lo usaremos. Vamos a hacer un pequeño receso y entonces retomamos en 5 minutos. ¿Sí?
Bien, seguimos acá. Y nosotros necesitamos hablar un poquito de los vectores, pero voy a hacer una mezcolanza con información previa, que ya nosotros hablamos de ellos. Y es que cuando yo hablo del movimiento, me voy a encontrar con circunstancias y para hablar del movimiento, yo voy a considerar que yo estoy en un sistema cartesiano como este. Obviamente, al intersectarse ambas rectas en un mismo punto, significa que ese punto para mí se convierte en el punto de referencia. Y yo voy a establecer un punto P aquí. Ese punto P, posteriormente, me encuentro en este otro punto P. Llamemos a este punto P, P1 y a este punto P2. Si yo me pongo a mirar determinadamente el punto P1 y el punto P2, entonces me daré cuenta de que con respecto a mi punto de referencia, P1 está aquí. Voy a trazarlo con... Y P2 se encuentra aquí. Vectorialmente, P1 es este y P2 es este. Es decir, si yo miré o hice el recorrido de P1 a P2, ese recorrido que hice de P1 a P2 lo hice en un tiempo 1 a un tiempo 2. Es decir, en P1, tiempo 1, en P2, el tiempo 2. Y son dos fotos que yo tomé simplemente. Si yo quisiera saber cuál es el desplazamiento que hice yo para ir de P1 a P2, el desplazamiento para nosotros cuando hablábamos en movimiento de la línea no era más que la variación de la posición final 2 menos la posición 1. O sea, posición final menos posición inicial. Si eso es así como estoy comentando, entonces mi vector P2 debe ser positivo y mi vector P1 debe ser negativo para que se cumpla lo que estoy diciendo. Y el vector P1 debería estar apuntando en la dirección inversa y se trazaría la línea que une el origen del primero con el extremo del segundo. Es decir, sería esta línea que está aquí. Esa línea que está allí es la que es el desplazamiento de P1 a P2. Porque desplazamiento es final menos inicial, ¿sí? Y esto que está aquí sería
lo que llamaríamos nosotros un delta P. O sea, mi delta de desplazamiento. Bien. ¿Y hacia dónde apuntaría? Sería hacia acá, en rojo. Perfecto. Toda esta información es la que yo tengo, porque ya yo aprendí eso previamente. Pero aquí están marcados como vectores, así que estos señores son vectores, tal como están señalados allí. Bien. Si yo miro P1, P1 tiene componentes en X y en Y. Y P2 también tiene componentes en X y en Y. Así que si yo quiero escribir el vector P1 y quiero escribir el vector P2, tendríamos que escribirlo en términos de las componentes. Es decir, P1 vector es igual a X, Y más Y, J. Pero como estamos hablando de 1, tengo que ponerle 1 aquí. Y P2 tiene que ser igual a X, Y más Y, J. Pero como estamos hablando de 2, entonces pongo 2. Aquí están. Perfecto. Entonces el desplazamiento será eso. Y mi desplazamiento es igual a X2 y más Y2 J menos X1 y así. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Verdad que sí? Bien, aquí lo único que voy a hacer es agrupar, y voy a agrupar en términos de los vectores unitarios, Y y J. Así que delta P es igual a X2 menos X1 y más Y2 menos Y1 J. Eso significa que X2 menos X1 sería la variación en X de Y más la variación en Y en J. O sea que mi desplazamiento no es más que ver los desplazamientos individuales en X y en y su diferencia es el valor del desplazamiento total. Perfecto. Y si yo quiero hablar del tercer eje, el eje Z, pues lo único que tiene que ocurrir aquí es que me aparecería un delta Z, porque son ejes independientes. ¿Sí? Porque me aparece entonces un vector P1 y P2 proyectados en X, Y y Z en cada caso. Entonces la cosa es sencilla. De allí me doy cuenta de que el concepto que yo manejé de velocidades en X y velocidades en Y son aplicables, y cuando yo hablo de un movimiento en el plano, pues lo único que estoy hablando es de los ejes separados, pero cuando los sumo se convierte entonces la proyección en el plano, que en este caso es XY. O sea que si usted agarra este desplazamiento y lo divide entre la variación del tiempo, como dijimos nosotros, el tiempo que me toma en estar en P1 y el tiempo que me toma en estar en P2 sería el tiempo 2. Así que sería T2 menos T1. Eso es el delta T. Así que la velocidad vector sería la variación de P entre la variación de T. Pero la variación de P es
esto que acabo de escribir aquí. Así que yo tendría que V es igual a delta X, delta T. Bueno, voy a escribírselo completo para que no digan que me comí un paso y no saben de dónde salió. Sería delta X y más delta Y J delta T. Pero esto que está aquí es el mismo término común, así que sería delta X delta T y más delta Y delta T J. Este señor y este señor son Vx y Vy. Y ya como dije, simplemente por adición, esto es delta Z K. Y aquí me aparecería un delta Z delta T. Y este me parecería un VZ en K. O sea que la ecuación de velocidad dice que es la suma de la velocidad en X más la velocidad en Y más la velocidad en Z. Si no hay una componente en Z, solamente componente en X, componente en Y. Si no existe componente en X, solamente sería velocidad en Y y velocidad en Z. Es lo que está diciendo el vector. El vector del desplazamiento de una partícula en el espacio se escribe de esta forma como está aquí. ¿Sí? Nada ha cambiado. Lo único que ha ocurrido es que lo he hecho de manera generalizada. Es lo que se ha hecho. Y la generalización me ayuda porque el movimiento no es en la línea. Puede ser en el plano o en el espacio. ¿Y qué pasa con la aceleración? Es el mismo punto. ¿Cómo se calcula el valor de la velocidad? Bueno, el valor de la velocidad que se calcula en el punto, tal como está definido aquí, igual la derivada de la posición en el tiempo, no es más que la tangente de la trayectoria. Todas esas cosas que yo conocí se aplican aquí sin ningún problema. Son válidas porque los ejes son independientes. Me dice que yo puedo calcular el valor en un eje, después en el otro, y después lo escribo completamente. Así que la aceleración tiene que ser la variación de la velocidad en el tiempo. O sea que de la misma manera que aquí me aparece una variación de velocidad en X, delta T, en Y, más una variación de velocidad en Y, con el tiempo, J, más una variación de la velocidad en Z, delta T, K. O sea que estos señores que están aquí son la aceleración en X, más la aceleración en Y, más la aceleración en Z. Nuevamente, no hemos dicho nada fuera de lo que sabemos nosotros. Las aceleraciones se calculan en base a cada uno de los ejes y con eso sumamos las componentes y me dará la aceleración del movimiento. Y para estudiar el movimiento, lo más cómodo es descomponerlo y estudiar por partes y posteriormente sumar. Un principio básico que le enseñaron en matemática lo sigue aplicando aquí. La suma de las partes es igual a la totalidad. Es lo que está haciendo. Pero aquí debe tener cuidado. Esto es vector. Al ser vector, está sumado. Mire que a mí no se me ocurrió poner aquí una sola V, sino que es la componente
de la velocidad en X, la componente de la velocidad en Y y la componente de la velocidad en Z. Yo no las voy a convertir en uno solo, porque son componentes. Ah, usted quiere conocer la magnitud. Bueno, Papito Pitágoras sigue siendo válido. No hay ningún problema. ¿Qué le decía Papito Pitágoras? La hipotenusa es igual, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pues bueno, se aplica. Busca vx al cuadrado más vy al cuadrado más vz al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado. Pero eso sería el valor, no la dirección. Ah, entonces, ¿cómo consigo la dirección? Igualito, las funciones trigonométricas las ayudan y ahí consigues los valores, ya sea en X, en Y, y posteriormente, si usted lo quiere escribir en el sistema cartesiano, igualito, se cumple. No hay nada diferente. Lo único que yo he hecho es usar el concepto vectorial para aplicarlo aquí a mi movimiento cinemático. A todas las ecuaciones en cinemática que yo conozco, que son 3, bueno, serían 5 en todo caso, se aplican aquí por 6, se aplican aquí por igual. Sí. Háblame solamente de cuál movimiento estamos hablando. Si es un movimiento uniforme, un movimiento acelerado, entonces yo las aplico sin ningún problema. Nada más que tengo que darme cuenta y por eso le puse, y lo hice profeso, cuando estaba hablando de la caída libre, le puse VY para indicar inmediatamente que estoy hablando de la velocidad en Y, y le puse Y para indicar que estamos refiriéndonos a un recorrido en Y. Ahora, yo cuando escribo las ecuaciones de cinemática, debo considerar las variables como vectores. Pero bueno, ya yo lo sé cómo se escriben, así que aquí es solamente trasladar la información a esto. Todos los problemas, todas las situaciones que yo conozca en física se pueden trabajar de manera independiente de cada uno de los ejes del movimiento. Y la respuesta es sí, porque es lo más fácil. Ahora, ¿se puede estudiar de manera compacta? También se puede, pero eso se lo dejamos a los privilegiados, a aquellos que tienen un alto nivel de abstracción y que lo pueden trabajar. Nosotros los mortales nos vamos por este caminito, ¿sí? Si hay alguien aquí que quiere irse por el camino más espeso, pues tiene toda la libertad para hacerlo. Yo tendré la capacidad para poder entender lo que hace. Será un poquito más engorroso para mí, pero no significa que no lo podamos mirar y saber que lo está haciendo correctamente o no, ¿sí? Bien, entonces, con esta información previa, yo voy a trasladarme a una situación que es obvia, por eso lo traje a colación el concepto vectorial. Es que cuando yo tengo un recorrido, ya sea de un auto mirado desde arriba, ese recorrido no siempre es en línea recta. Puede ocurrir en una curva. Eso significa entonces que el movimiento, además de ser el movimiento en el eje X, tendría un componente en el eje de las Y, si lo miramos desde arriba. O si usted se pone a pensar un poquito, y todo el mundo me imagino que se hizo la idea, cuando yo lanzo un objeto, el objeto que yo lanzo describe una trayectoria que no necesariamente es en la línea. Por mucha fuerza con que usted lance una pelota y usted quiera que se mueva en línea recta, esa pelota al final no termina haciendo un recorrido en línea recta. ¿Qué es lo que le va a pasar al final si usted la lanza pensando que la lanza de manera horizontal? Todo lo que jugamos béisbol, lo que nos gusta el béisbol, nos damos cuenta de que al final termina bajando, ¿sí? El individuo da el batazo y la bola se va elevando, pero no es cierto que se eleva solamente, se traslada, ¿sí? Y no solamente va hacia arriba, sino que además de ir hacia arriba, sigue y se mueve y va. Por lo tanto, ese movimiento no es en la línea ni vertical ni horizontal, sino que es una mezcla de ambos. Y en el caso del auto es la misma historia. Entonces, vamos a abordarlo, vamos a comenzar con el plano y de repente cuando me aparezca la línea, veremos qué pasa. No, el espacio, perdón, veremos cómo se ve. Si yo entiendo bien el plano, irme al espacio es igual de fácil, ¿sí?
Entonces, cuando yo hablo del movimiento en un plano, yo voy a abordarlo, siempre trato de comenzar por lo más sencillito para irme hacia lo más complejo. De partida, nosotros estamos estudiando el movimiento sin preocuparnos qué causa el movimiento. Y eso nos facilita por ahora el estudio del movimiento, porque yo nada más quiero conocer lo que pasa. Y yo voy a considerar exactamente esa situación, el movimiento en el plano. O sea que un movimiento en 2 dimensiones. Y yo voy a tomar un objeto que es lanzado. ¿Cómo se describe la trayectoria del objeto que es lanzado? Vuelvo y repito, por mucho que usted lo lance con velocidad, al final termina cayendo. Y entonces, si uno se pone a mirarlo, se dará cuenta de que eso describe una trayectoria. Vamos a llamarlo parcialmente curvilínea, pero es una trayectoria curvilínea al final. No existe parcialmente. O lo es o no lo es. Si usted lo lanza con menos velocidad, sigue ocurriendo lo mismo. Si usted lo lanza con menos velocidad que el anterior, sigue ocurriendo lo mismo. Y si usted lo quiere lanzar con menos velocidad a la siguiente vez y la siguiente vez, y entonces termina usted queriendo lanzarlo con una velocidad muy chiquita, uno simplemente hace una cosa como esta, ¿sí? Y hace así y lo lanza. ¿Qué trayectoria describe? Cuando todo el mundo ve la trayectoria, se da cuenta que la trayectoria es una cosa como esta. ¿Sí? Algo parecido a eso. Y la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué tipo de movimiento es? Cuando yo hago la pregunta esa, inmediatamente alguien tiene que pensar qué forma matemática tiene, porque es la respuesta que tengo que dar. Entonces, como ustedes saben mucha matemática, me dirán, eso es una parábola. Ya sea que usted la mire en la mitad, si pensamos que el objeto comienza aquí, ya sea que usted vea cuando va subiendo o cuando va bajando. Es una parábola. Entonces, si es una parábola, el movimiento del objeto tiene que responder a una ecuación de una parábola. Y yo conozco las ecuaciones de las parábolas, por lo tanto, cuando yo encuentre la forma matemática de la misma, tiene que coincidir con la forma de la parábola que yo conozco de mi matemática como tal. Bien. Todo esto que estoy contando se sabe. Vamos a suponer que yo lanzo el objeto. Lanzarlo, porque un objeto no se mueve a menos que algo lo haga que se mueva. Así que tuve que lanzarlo. Significa que tuvo una velocidad inicial. ¿Sí? Y si yo agarro el primer punto donde yo la lanzo, yo tendría que trazar una recta tangente aquí. Y esa sería su velocidad. Sería la velocidad de la partícula, v0. ¿Y por qué digo que la velocidad? Porque si esta es una gráfica de posición en el tiempo, la tangente debe ser su velocidad. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Aquí implica inmediatamente que este objeto, cualquiera que yo lancé, hace un recorrido de esta manera. Y me doy cuenta de que ella debe hacer un recorrido donde asciende y después desciende. Si yo busco otro punto cualquiera, u otro punto, u otro punto, y otro punto, y otro punto, y otro punto, y trazo la tangente en cada uno de esos puntos, la recta me va a indicar cómo se comporta
la velocidad del cuerpo en la medida que registre los valores en cada uno de esos puntos. Entonces yo agarraría mi recta, que sería trazada por mi regla, y me voy a dar cuenta cómo es. La primera pregunta es la velocidad positiva o negativa. De acuerdo al conocimiento que tengo de gráficas, es una pendiente positiva, lo que significa que la velocidad de la partícula es positiva. Si me encuentro aquí ahora, aquí está el siguiente punto, y la pregunta es, ¿cómo es la inclinación de la recta con respecto a la anterior recta? Y la respuesta es una inclinación menor. Por lo tanto, su velocidad será mayor o menor. La pendiente es más pequeña, y si la pendiente es la velocidad, entonces la velocidad es menor. Y si me paro en el siguiente punto, trazando la tangente, y hago la pregunta otra vez, ¿cómo es la recta, la inclinación de esta recta con respecto a la anterior que acabo de quitar? Y la respuesta sería, tiene menor inclinación. Si tiene menor inclinación, significa que la pendiente es menor. Y si la pendiente es menor, ¿qué significa? Que la velocidad está disminuyendo. Si me muevo y me pongo en el lugar más elevado de la parábola, que es aquí, ¿cómo veo la recta? Dice que es una recta horizontal. Tiene pendiente 0. Si tiene pendiente 0, ¿cómo es su valor de velocidad? Y la respuesta es 0. Pero tengo una componente hacia el eje de las X. Entonces lo que es 0 no es exactamente la velocidad, sino que es una componente. Porque la recta que acabo de trazar, si bien es cierto, me dice que la pendiente es 0, pero se está refiriendo a la componente tangencial en Y. Interesante esto. Y esto es consistente con el caída libre. Ajá, interesante. Agarramos la recta y me paro en el siguiente punto y vemos nosotros cómo la inclinación de la recta. La inclinación de la recta cambió. Ahora tiene una pendiente que negativa. Una pendiente negativa. Así que la velocidad está cambiando. Pasó de 0 a un valor negativo. ¿Y qué pasa con la siguiente? La inclinación se incrementa. El valor de la velocidad está aumentando, pero negativo. Y si voy al siguiente, más inclinada, significa que se incrementa el valor de la velocidad, pero sigue siendo negativa. Y si yo lo hice simétrico y voy al último punto, veo la inclinación que tengo aquí. Esa inclinación va a coincidir con la primera que yo acá tracé. Tendrá la misma inclinación que la primera que tracé, con la diferencia de que es negativa. ¿Sí? Todos son rectas que tuve que trazar. Y me doy cuenta de que el valor de la velocidad está cambiando. Para dibujarlo abajo, nada más para tenerlo como referente, en el primer caso tengo así. Y después que paso por el punto máximo, la tengo así, la recta. ¿Qué es lo que cambia si yo trazara las componentes? Si yo trazara las componentes, me daría cuenta de que aquí la que me cambió es la componente en X. No, esta es la componente en X. Y este es su componente en X. Su componente en X no cambió. ¿Quién fue que cambió? Es su componente en Y. En este es negativa. Interesante. Eso es lo que hace que varíe. Pero es que, oye, si yo estoy hablando de que tengo un movimiento en el plano, en el plano para mí se puede dividir eje X, eje Y. Claro. Tengo un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. El movimiento en el eje X
tal como está descrito aquí, si este es mi punto 0, 0, es positivo. Siempre. Si es positivo siempre, significa entonces que está avanzando, se está moviendo hacia la derecha. Es lo que está diciendo. Aquí está, en X, en X. Ambos apuntan hacia la derecha. Significa que se está moviendo hacia la derecha. Pero ¿qué pasa con Y? Oh, fue menor la recta. Lo que fue disminuyendo fue el valor de Y hasta hacerse 0. Y después comenzó a crecer hasta hacerse nuevamente el valor inicial. Ojo, esto es un movimiento de caída libre. Su velocidad va decreciendo en la medida en la cual aumenta su altura y disminuye en la medida en la cual comienza a caer. Disminuye negativa, aumenta negativamente, o sea, disminuye. ¿Sí? Es caída libre. Mientras que el movimiento en X, como se ocurre siempre hacia la derecha, es un movimiento uniforme. Y si yo calculo con lujo de detalle el valor de la componente en X de la velocidad, me daré cuenta que ese valor de X en la velocidad no cambia, se mantiene constante. Entonces el movimiento que ocurre en el eje X es un movimiento uniforme, mientras que el movimiento en el eje Y es un movimiento uniformemente acelerado. Ajá. O sea que si yo aquí tengo un ángulo θ, mi componente Vx está aquí y mi componente Vy está aquí. ¿Ya? Y todo esto ocurre en un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Pero ya vimos nosotros en caída libre que el tiempo que demora un objeto en subir es igual al tiempo que demora en bajar. Así que el tiempo total es este que está registrado aquí de subida y bajada. Interesante. Entonces, si yo quiero escribir la ecuación de movimiento en el eje de las X, simplemente será Vx0 por el tiempo, más X0. Pero X0 depende de cómo lo ponga. Si pongo aquí el 0, 0, X0 vale 0. Si lo digo que mi X0 queda por otro sitio, entonces su valor es distinto de 0. Eso es algo que ya yo sabía. Pero Vx0 es, por geometría, V0 coseno del ángulo, todo esto multiplicado por T más X0. Perfecto. ¿Y cuál es la ecuación en Y? La ecuación en Y, Vy0 es V0 seno del ángulo. Perfecto. Entonces la ecuación en Y es igual a Vy0 por el tiempo menos 1/2 g t al cuadrado más Y0. Nuevamente, si Y0 está ubicado justo en el lugar donde comenzó el evento, vale 0 para mí, y si estoy en otro sitio, tiene un valor distinto de 0. Eso no es ningún problema, ahí está el... Y Vy es V0 seno del ángulo, todo esto por T, menos 1/2 g t al cuadrado. Perfecto. La ecuación de cinemática que yo conocía de caída libre se sigue aplicando. La ecuación cinemática de movimiento uniforme se sigue aplicando. Aquí está. ¿Ya? No he dicho nada distinto de lo que ya yo sé. Así que no hay nada que me cambie. Por lo tanto, si usted quiere describir un movimiento como este, ya conoce las ecuaciones. Esto muchas veces se conoce como movimiento de proyectiles. Las otras dos ecuaciones se pueden escribir también. ¿Cuáles son las otras dos? V es igual a V0 más aceleración por el tiempo. Pero como el movimiento es en caída libre, sería Vy igual a Vy0 menos el valor de g por el tiempo.
Y la otra, la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición. Lo único que tendríamos que ponerle los valores correspondientes. O sea, la ecuación sería VY igual a VY0 menos G por T. Y la otra, VY al cuadrado es igual a VY0 al cuadrado menos 2 veces el valor de Y menos Y0. VY0 ya sé cuánto vale. Para efectos prácticos, que nadie me diga que no sabe cuánto vale. Y estas complementarias que solamente hay que reemplazar VY. Entonces yo puedo sacar toda la información que yo pude sacar también en caída libre aquí. Y la respuesta es sí. En un movimiento parabólico como este o de proyectiles, hay un tiempo de subida y hay un tiempo de bajada. ¿Podríamos calcularlo? Vamos a calcularlo. ¿Podría calcular cuánto es el valor de su altura máxima? O sea, Y max. Y la respuesta es sí. ¿Podría calcular cuánto es el recorrido que hace total en X? Y la respuesta es sí. Vamos. Como son valores fijos de los mismos, lo vamos a calcular para tenerlos nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a calcular primero el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Para calcular el tiempo de subida y el tiempo de bajada, yo voy a tomar esta relación que está aquí. ¿Sí? Y el tiempo de subida, que es igual al tiempo de bajada, lo voy a calcular con esta ecuación. En el tiempo de subida, la velocidad final, VY, es igual a 0. Así que este señor se va y me queda que el tiempo de subida, que es igual al tiempo de bajada, es igual a VY 0 entre G. Pero VY 0 está aquí y lo puedo sustituir y lo voy a poner como tiempo de subida igual a V0 seno del ángulo dividido entre G. Bien. Si yo conozco el tiempo de subida, el tiempo total, que sería la suma del tiempo de bajada más el tiempo de subida, el tiempo total es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Así que el tiempo total, que también se conoce como tiempo de vuelo, es igual a 2 veces V0 seno del ángulo entre G. ¿Sí? Ese es el tiempo total. Si yo conozco el tiempo total, entonces yo podría saber cuánto recorre máximo, porque el movimiento es uniforme y aquí tengo la ecuación. ¿Sí? Nada más me toca reemplazar. Entonces, aquí buscamos recorrido X max. Así que, tomando la ecuación de movimiento uniforme, X max es igual a V0 coseno del ángulo, todo eso multiplicado por el tiempo total. Y el tiempo total ya lo acabo de calcular, así que esto sería V0 coseno del ángulo, todo esto multiplicado por 2 veces V0 seno del ángulo
entre G. Me doy cuenta que tengo V por V, me da V cuadrado, y 2 veces coseno por el seno, y eso, por identidades trigonométricas, X más también se conoce como el alcance, ¿sí? Se conoce como alcance y se denota generalmente con una letra R, ¿sí? Entonces, el alcance es igual a V0 al cuadrado por identidad. A ver, ¿cuál identidad es esta? Coseno, 2 coseno por el seno. Ustedes la buscan, la buscamos, ¿verdad? Eso sería seno de 2 veces el ángulo, ¿sí? Entonces, el alcance, ahí está. ¿Y cuál es la altura máxima? Que es la que me falta, ¿verdad? Porque aquí definí tiempo de subida, tiempo de bajada, el recorrido máximo en X, y ahora me falta el recorrido máximo en Y. El recorrido máximo en Y es fácil de calcular, lo puedo hacer usando esta relación que está aquí, la última de estas 5, 4 que están, 3 que están aquí, o usando esta que está acá arriba. Entonces, tomamos esta, la última. Uy, Alcides, qué mal escribes. Esto es Y max. Entonces, tomamos la relación. Y0 es 0 para nosotros, y V en el punto máximo VY es igual a 0, así que este es 0 para nosotros, y tendríamos que Y max es igual a VY0 al cuadrado dividido entre 2G. Pero VY0 es V por seno, y el alcance, la altura, perdón, máxima, sería V0 al cuadrado, el seno cuadrado de teta dividido entre 2G. Y esta sería la ecuación. Bien, entonces tengo las ecuaciones características del movimiento parabólico o el movimiento de proyectiles, y a partir de ellas yo puedo calcular valores característicos. ¿Puedo calcular en cualquier otro punto de la trayectoria? La respuesta es sí. Con eso no tengo ningún problema. Pero yo todavía no he escrito la ecuación de movimiento. Y yo dije que era una ecuación de una parábola. ¿Cómo le podría escribir? Bueno, es un poquito largo. Yo solamente lo voy a plantear y se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Y yo voy a tomar la ecuación de movimiento, que es esta, y la ecuación de movimiento, que es esta. Y voy a sustituir una dentro de la otra para poder tenerlo todo en términos de
de X y Y, porque el movimiento, para escribir la ecuación de movimiento, tiene que ser en términos de X y Y. Y voy a hacer la asunción que no es nada, ¿cómo usaría el término? No es nada fuera de lugar decir que Y0 y X0 son 0. Es decir, en el punto de donde inicia todo el movimiento es el punto 0, 0. Y voy a hacer entonces un jueguito aquí. Voy a agarrar a este señor y voy a entonces escribir tiempo. ¿Sí? El tiempo sería igual a X sobre Vx0. O sea que esto sería X sobre V0 coseno del ángulo. Y lo voy a sustituir. Esto es fácil de ver, ¿no? Yo creo que aquí nadie no ha visto esto que está aquí. Mando el Vx0, lo paso dividiendo y me queda T igual a X sobre Vx0. Aquí está. Entonces, vamos a sustituir aquí. Y bueno, ya se ve. Aquí se me cancela V0. Seno sobre coseno es tangente. Así que sería tangente de X menos X al cuadrado, V0 al cuadrado, coseno cuadrado. Y lo único que hay que hacer, acomodar un poquito. Y ya tiene la ecuación de la parábola. Tal como nosotros ya lo habíamos comentado en términos de X y Y. ¿Sí? Es jugar un poco. Le dejo el caminito para que usted lo termine. Y ya. Bien, este es un movimiento en el plano. No es el único. Hay más movimientos en el plano. Pero es el primero que vemos. También está el movimiento circular, que hay que hacer algo parecido. Se dan cuenta de que yo no he hecho nada nada fuera de orden, en el sentido de que lo único que yo he hecho es desgranarlo, es separarlo, y al separarlo se hace sencillo. La identificación del tipo de movimiento que hay en cada eje es importante. ¿Cómo lo hago? Viendo la descripción del movimiento. Si yo entiendo la descripción del movimiento, entonces lo único que estoy utilizando es la información previa que ya yo conozco. ¿Sí? Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Al hacer eso, entonces me doy cuenta que es un movimiento uniformemente en el eje X y es un movimiento uniformemente acelerado en el eje de las Y. Pero el movimiento uniformemente acelerado en el eje Y es de caída libre. Por lo tanto, la ecuación que conozco de movimiento de caída libre encaja exactamente aquí, donde el valor de la aceleración no cambia para efectos prácticos. Y miren que hacerlo así, no he tenido que meter la parte vectorial, porque lo que hice fue, ya yo tengo la parte vectorial escrita, y entonces, pero la obtuve a partir de una información que yo tenía de un plano cartesiano. Ahora yo, lo único que he hecho es desgranarlo y trabajarlo separado. ¿Quiero unirlo? Bueno, lo unimos, no hay ningún problema. Ya yo tengo los conocimientos para hacerlo, y aquí está. Esto es fácil. Nada de lo que está escrito aquí se torna difícil, porque ya lo sabemos. Bien, entonces, por ahora lo dejo hasta allí. En la próxima clase veremos el movimiento circular y el movimiento curvilíneo para hacerlo de manera general.
y entonces, bueno, resolver algunas situaciones que se presenten. Ok, entonces yo voy a pasar lista nuevamente. Alvarado, perdón. Argüelles. Presente, profesor. Caldito. Presente. Orlando. Abdiel. Esteban. Profe, llama Coronado. Yamil. Lozano. Presente. Madrid. Saavedra. Valdés. Perfecto. Obviamente los que no llamé ahora mismo significa que cuando yo llamé al principio estaban en clase. Profe, Bien, entonces, usted me llamó al principio y esta vez no me llamó. ¿quién es yo? Brittany Rodríguez. Y entonces, ya yo la llamé en el primer llamado. Ah, no había escuchado. Vale, significa que no estaba aquí. Vale, no hay problema. Entonces nos vemos el lunes. Pregunta, ¿qué tal el laboratorio? ¿Algún comentario? ¿No? Bien, entonces nos vemos el lunes, señores. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, profe, hasta luego. Igualmente, profesor. Chao, profe.